justamente para rayar cosas, porque el diamante es extraordinariamente duro. Profesor, ¿y por qué? Bueno, yo lo he escuchado muchas veces, pero A ver, ¿cuál es, todo el mundo ya, a ver, acá. ¿cuál es la razón principal por la que es, creo que el material más duro que hay? Es uno de los materiales más duros que hay. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Por su esto. Tiene que ver con el hecho de que la dureza se define en términos de quién raya a quién. Sí. Entonces, si yo agarro dos materiales y los froto uno contra el otro, uno va a rayar al otro. ¿Sí? Y la definición de, o sea, lo que le llamamos la dureza es esa capacidad de rayar al que es más suave, ¿no? Al que es menos duro. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, sucede que el carbono, el diamante, es uno de los materiales más duros que conocemos. ¿Por qué? Porque es muy difícil rayarlo. ¿Sí? Así es. Pero digamos atómicamente. ¿Y si rayamos los diamantes? La verdad, no, ya si ok. a nivel atómico no sabría decirte Ah, qué ok. es eso. ¿Y si agarramos los diamantes y los tallamos? Eventualmente alguno va a rayar al otro, ¿no? Y seguramente el que quedó rayado tendrá más impurezas y tendrá menos ciertas características, ¿no? Seguramente. ¿Sí? ¿Y qué es lo más duro que hay? ¿Qué es lo más duro que hay? Supongo que alguna lesión de algún carburo o alguna cosa así, no estoy seguro. ¿No? A ver, bueno. El curso de óptica geométrica. Pero a ver, la parte más importante es el hecho de que tengan este arreglo periódico, que los átomos estén arreglados en un arreglo periódico, efectivamente le confiere la propiedad esta que decían por ahí, ¿no? De que no cambia su forma. ¿Sí? Un sólido no cambia su forma. Sucede que el vidrio, ese vidrio que está ahí, ustedes no se han dado cuenta, pero está cambiando su forma. ¿Sí? En realidad, el vidrio es más parecido a un líquido. Y está fluyendo. Lo que pasa es que es un líquido tan extraordinariamente viscoso que el tiempo que le lleva en fluir es mucho más largo que nuestra vida, ¿no? Y entonces, para efectos prácticos, parecía sólido. Pero no es sólido, es un líquido. Y eso en iglesias muy antiguas, ¿no? Y en lugares donde hay vidrios que ya llevan varios cientos o miles de años ahí puestos en su lugar, ya se nota, ¿no? O sea, ya puede uno ir a medir los vidrios y son más gruesos en la parte de la base que en la parte de arriba, porque han ido fluyendo a lo largo de varios miles de años. ¿Más gruesos? O sea, ¿es más delgado en los extremos? No, en la parte de abajo, o sea, el vidrio de la ventana está así, ¿no? Entonces esta parte de abajo es más gruesa, la parte de arriba es más delgada porque el vidrio ha estado fluyendo. Si lo dejamos ahí, eventualmente lo que vamos a encontrar nada más es una gota de vidrio, ¿no? Entonces si yo pongo aquí un trozo de vidrio y nos vamos unos 20.000 años, ¿no? Y regresamos, ¿no? Y aunque sea un cubito de vidrio, ¿no? Lo que yo dejo aquí. Yo regreso y lo que voy a encontrar es una gota, a lo mejor ya goteó hasta el piso, ¿sí? Porque está fluyendo. Lo que pasa es que fluye muy despacio, es muy viscoso. ¿Sí? Experimentos lo hicieron en los Estados Unidos, pero tardaron como unos 60 años o 50, una cosa así. De hecho, fue como en el 2000 Bueno, que yo la hicieron. evidencia que conozco así, Ajá. digamos, más visual, más intuitiva, es esa de las iglesias. Sí. ¿No? O sea, que hay iglesias muy antiguas en donde sí Claro. se nota que la parte de abajo del vidrio es más gruesa que la parte de arriba, ¿no? Y no tiene que ver con su manufactura, sino es el hecho de que ha ido fluyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Perdón por destruirles las ilusiones que me dieron en la primaria y todo eso, pero ¿Ah? pues así es la vida. Sí, sí. La mayoría. ¿Ok? De hecho, se sacan de la arena. A ver, ejemplos de cosas que sí sean sólidos. Ya dijeron el diamante, ya dije yo el grafito, ¿qué más? La sal. El grafeno es un sólido, sí. Lo que pasa es un sólido muy especial. Tiene una estructura cristalina. ¿No? Es un sólido monoatómico. A ver, el oro. Sí, el oro es un sólido, El hierro. la plata es un sólido, El hierro. los metales ya. Sí. Los metales son sólidos, todos son sólidos. ¿Alguna aleación? También. Bueno, son metales al final de cuentas, ¿no? Profesor, pero Pero algunos cerámicos también podría ser. Algunos cerámicos podrían ser sólidos, mayoritariamente yo diría que no, pero Profe, ¿el barro qué es?
El barro, Eso es tierrita o sea, con a agua. nivel mesoscópico sí es sólido. Tierrita con agua. Porque ¿de qué está hecho el barro? De arcilla. Vale, ¿y de qué está hecho el arcilla? De silicio quizás. Una buena parte es óxido de silicio. Una buena parte es óxido de silicio. Y el óxido de silicio, que le llamamos vulgarmente cuarzo, Cuarzo, exacto. el cuarzo Ese es otro no cristal. fundido. El cuarzo fundido es el vidrio. El cuarzo cristalino, sí, ese que sale en las minas así en prismas, ¿no? Ese sí es sólido. Ese sí es un sólido. Es que en cuarzo. Sus átomos se encuentran ordenados. Silicio, ¿Sí? cristalino. Entonces, si tú te ves, vas a ver, Ellos digamos, están ahí todos una juntos. cerámica, ¿no? Y te pones a ver, digamos, a nivel de los granulitos en sí mismos sí son sólidos. Pero no todo lo que está ahí es sólido. Entonces, una cerámica ya es una cosa media complicada, ¿no? Yo diría que no es, pero es debatible, digamos. Además no es un material puro, es una mezcla de muchas cosas y tiene impurezas. Y ahí se vuelve muy difícil decirlo. A ver, otros ejemplos de sólidos. Profesor, por decir, ¿el mercurio líquido seguirá siendo un sólido? El mercurio líquido no es un sólido. Digo que todos los metales. Sí. Bueno, el mercurio en forma... No, los metales en forma sólida. Sí, ¿Qué es sólido, verdad? díganos. Bueno, que no se encuentren en forma gaseosa ni líquida. Pues entonces sí es un estado de Ah, no, claro. El estado sólido es un estado de la materia, por supuesto que sí. Pero no me habían dicho que era un sólido. Ahora ya dijimos que es un sólido. Ok. No, profe, yo no entiendo. ¿Qué no entiendes? O sea, en el mercurio en forma líquida. Sí, es que lo que pasa es que los metales que tenemos acá como sólidos en nuestro planeta, bueno, los que podemos ver como sólidos, porque también se ven afectados por la temperatura. De hecho, están sólidos por la temperatura que Ah, tenemos por supuesto. Un material puede pasar de ser sólido a ser otra cosa Sí, lo si que le cambia llaman- la presión, la temperatura, etcétera, etcétera. Claro. O sea, Ah. el estar en un estado sólido es un estado, un Quedamos estado en el- termodinámico. Sí, Exacto. bueno, yo lo digo porque, bueno, ya creo que eso me aclara un poquito porque digamos un anillo de oro, ¿cierto? O se tuvieron que Sí. fundir. Yo estoy casi seguro que eso no va a tener una estructura cristalina. Tiene una periódica. estructura cristalina. Aunque lo hayan fundido y se haya solidificado otra vez. Vuelve a organizar solito. Al momento de solidificar, el oro tiene la propiedad de que al solidificar forma estructuras periódicas. Justamente. El hielo. El hielo de agua, el hielo es un sólido. Profe, y si el anillo de oro yo lo caliento mucho y luego lo enfrío así rápido para que sus moléculas no alcancen a organizarse periódicamente. La pregunta ahí es en qué escalas de tiempo ocurre la organización periódica. Muy rápido. Y eso ocurre muy rápido. Si Agarramos un cubo de hielo, le damos un marrazo a todos esos cachitos. Los cachitos siguen siendo sólidos. Digo que la temperatura no sería. No, La temperatura eventualmente lo vuelve líquido, ¿no? Se va a hacer la transición de fase, pero. Profesor, cuando a un material le va bajando la temperatura, pues usted mencionó que llega un momento donde todos los átomos se están organizando periódicamente, Sí. pero entre más vas bajando la temperatura, si están organizados, ¿le podría pasar algo si entre más los estés enfriando? Sí, eso sí sucede. Por ejemplo, el hielo de agua, ¿no? A ver, acá. La pregunta es que si seguimos enfriando una cosa, que si algo le pudiera pasar a ese estado sólido, ¿no? Y la respuesta es sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el hielo de agua, lo que es de hielo, ¿no? Son cristalinos pero el agua tiene, no me crean, pero creo que sean como 26 distintos arreglos periódicos, dependiendo de la temperatura. Entonces puede pasar de una forma sólida a otra forma sólida. Eso sí puede ocurrir. ¿Sí? Pero no deja de ser sólido. No, pero ¿Y eso cómo es? Bueno, pues a veces a lo mejor se arreglan a cierta temperatura o en cierto rango de temperaturas y presiones, se arreglan en una red, por ejemplo, ahorita vamos a ver lo que es la red, ¿no? Una red cúbica, y luego de repente es como el grafito y ¿Y el diamante? el diamante, ambos son carbono, son átomos de carbono, nada más. Lo- ¿Sí? Nada más que uno está en una
en una estructura hexagonal, ¿no? El grafito es una estructura periódica hexagonal, y el diamante es una estructura ahí... No me acuerdo. No, creo que el diamante es el hexagonal y el otro es... No, el grafito sí estoy seguro que es hexagonal. Ah, pero la diferencia es que uno es en el volumen y el otro es solamente en el... como en una sola capita. No, es el una cosa grafeno. así. No, bueno, el grafeno es una capa atómica de grafito, Ajá. ¿sí? Y justamente es un arreglo en hexágono en un plano. Pero si tú empiezas a poner de esos planos uno tras otro, es periódico tanto en ese plano como hacia arriba, porque son ok. una repetición de planos, Sí, ¿no? sí, exacto. Y eso es el grafito, Ujú. justamente. El diamante es otro arreglo periódico que no me acuerdo cuál es. Puede ser que sea alguna centrada en las caras o alguna cosa así, no me acuerdo. No, eso tiene... Cúbica centrada en las caras o no sé cuál, ¿no? Pero, a final de cuentas, es otro arreglo periódico de átomos de carbono igualitos a los del grafito. ¿Sí? ¿Sale? Sí, ok. ¿Sí estamos? Ujú. Muy bien. Bueno, a ver, primero, ¿no? A temperatura ambiente, ¿no? Ustedes hacen falta que le aclaren detalles, ¿no? Está bien, Eso es. qué bueno. Definir las Qué bueno, condiciones qué bueno. iniciales del Las problema. condiciones del experimento. A temperatura ambiente, cerca de 2/3 de la tabla periódica son sólidos. 2/3 de la tabla periódica son metales. Échenle un ojo a la tabla periódica y van a ver. Hay más metales que cualquier otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, hay muchos sólidos elementales, ¿no? De entrada, ¿no? Todos estos metales. Y sucede que, que estos metales tienen una propiedad que los hace sumamente importantes tecnológicamente, y es que conducen la electricidad. ¿Sí? Todos han visto eso, ¿no? Espero. Los metales conducen la electricidad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Qué define que algo conduzca o no conduzca la electricidad? Retrocedinámico. Que Bueno, hay muchas cosas que no son cristales, que igual no conducen o sí conducen, yo no sé, ¿no? Pero aquí no es nada más los cristales o los no cristales. ¿Qué define que un material, cristal o no cristal, ¿no? O sólido o no sólido, es lo mismo, por cierto, conduzca o no conduzca? que tengan una banda prohibida muy ¿Qué es pequeña. una banda prohibida? No, Yo pienso que su arreglo, yo pienso que Siempre se mete con su arreglo Sí, periódico acuérdate. La edición más es tan- elemental. como tan estable que cualquier electrón que caiga por ahí cerquita no va a ser atrapado por ningún núcleo, o sea, no va a ser atrapado, entonces puede fluir fácilmente. No. ¿No? Electrones libres. ¿Cómo? Electrones libres. Electrones libres. Pues sí, todos sabemos que los electrones son los responsables de la conducción eléctrica, mayoritariamente. Pero, pues, ok, ¿y qué define que haya electrones libres o no? O sea, de nuevo, la pregunta es, bueno, tú me dices, bueno, es que este material tiene electrones libres, ok, pero ¿por qué ese sí los tiene y este que está acá no? Ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sé, creo que sí es por el lado de las estructuras, por la simetría de la red cristalina. Bueno, pero de eso no hemos hablado, Sí, entonces, ¿o me lo yo me acuerdo explican que es eso. o no es la respuesta? No, es que justo para allá vamos, pues, ¿sí? Justo para allá vamos. Pero no es en sí mismo, o sea, la estructura tiene un impacto en eso, pero no es el hecho de que, como aquí estoy muy estable, como dicen, ¿no? O sea, como que aquí hay un huequito demasiado chiquito, no cabe un electrón, pues que sigan pasando. No es así, ¿no? Es, Profe, yo pienso que tal vez esta es en función de, digamos, cuando los átomos son muy grandes, de alguna forma los portadores, los electrones van a estar así como más separados del núcleo. Entonces, esos electrones que están como más separados son más El susceptibles de ir a... el litio, elemento Ah. 3, tiene 3 electrones, es un metón. Ajá, ahí ese es el contraejemplo. Empecemos por ahí, digamos. Sí. ¿no? En los sólidos se conocen Sí, yo Tú estaba agarras la pensando parte que... baja de la tabla periódica y hay muchos metales. Ujú. en los metales. Entonces, digamos, No, no sé. pues no. Su función la función de trabajo tiene más que ver con arrancar electrones hacia el espacio libre, no tanto con que haya conducción dentro del material, ¿no?
Tiene que ver con la capa de conducción, ¿no? Que al final de cuentas son niveles energéticos. La capa de conducción. ¿Y qué es eso de la capa de conducción? Que al final serían como niveles energéticos. ¿Y de dónde salen o qué o cómo cuándo? De la ecuación de Schrödinger. De la ecuación de Schrödinger. Todo sale de la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces, Usted lo dijo. está bien, está bien, está bien. Bueno, como veo que todos están ya apuntando en esa dirección, ¿no? Y es la dirección correcta, pues lo que tenemos que hacer es hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Un sólido es un arreglo de muchos átomos. Y entonces ahora como que queremos ver cómo se comportan los electrones en un conjunto muy grande de átomos, ¿no? Es lo que queremos hacer, ¿cierto? Ay, ay. ¿Cómo vamos a resolver si el átomo de hidrógeno nos costó lo que nos costó? Imagínense ahora un electrón embebido en una red cristalina con una infinidad de átomos, en un arreglo periódico, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos? Al examen, ¿no? Sí, hombre, para el examen. Ajá. Ah, es una ecuación de Schrödinger y ya, un problema, se las dejo baratas. ¿No? Bueno, cosa que no hicieron, ¿no? Les voy a poner 4 o 5 ecuaciones de Schrödinger distintas. Profe, por cierto, ¿el examen hasta dónde va a venir? El examen va a venir hasta aquí. ¿Qué pasa? Sí, ya lo que estamos viendo ahorita está sólido ya. No. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a primero a definir una serie de cosas y de conceptos previos para poder entrarle a estos problemas que suenan que debían ser medio complicados, ¿no? Si resolver un átomo fue complicado, pues resolver muchos ha de ser una cosa más complicada. ¿Sí? A ver, vamos a ver, primero, vamos a definir el concepto de red. El concepto de red es una cuestión matemática, ¿sí? Una red es un conjunto de puntos es un conjunto de puntos infinito, discreto. ¿Qué quiere decir discreto, no? Que están separados, ¿no? ¿Sí? Y que está arreglado de una manera periódica. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea periódico? Uno, que existen una serie de vectores que vamos a llamar vectores de traslación. Tal es que la red, cualquier punto de la red, se puede escribir como N1A1 más N2A2 más N3A3. Les pongo gorro como si fueran unitarios, no necesariamente son unitarios, pero es para distinguir que son los vectores de la base de la red, ¿sí? Es decir, hay un conjunto de vectores que hacen que solamente con múltiplos enteros de esos vectores pueda yo trasladarme de cualquier punto de la red a cualquier otro punto de la red. ¿Sí? ¿Sí? ¿Era claro? ¿Ok? Entonces, eso es una red. Para las redes va a haber una serie de conceptos que también vamos a definir. Uno de ellos es lo que llamamos la celda unitaria. ¿Sale? La celda unitaria va a ser el conjunto más pequeño dentro del, en este caso es el plano, pero puede ser en el espacio tridimensional. Si yo lo replico, ¿no? Genero a la red. Entonces una celda unitaria puede ser eso, por ejemplo, ese cuadrito que está ahí, pero también podría ser esto. ¿Sí?
¿Sí estamos? Nada más que cada una de estas esquinas solamente se queda como que con un cuarto de punto, ¿no? Profe, ¿puedo volver a repetir eso? Porque La celda unitaria es el conjunto más pequeño del plano o del espacio donde lo estemos trabajando, ¿no? No importa. Se puede generalizar a tantas dimensiones como quieran. Es el conjunto más pequeño que si yo lo reproduzco, ¿no? Se genera de nuevo la red. ¿Ok? Ahora, ¿qué es, por ejemplo, qué es un potencial periódico? Pues ya todos saben lo que es un potencial, ¿no? Ahora ya lo hemos usado mucho. Ahora, lo que necesitamos es, vamos a imaginarnos, si un electrón yo lo meto en un sólido, es más bien, pensemos en un sólido sin electrones y pongo un electrón. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que siente el electrón? ¿Qué, perdón? A ver, imagínense que a un sólido le quitamos todos los electrones. Nos quedamos con los puros núcleos, ¿sí? En sus posiciones. ¿Sí? Y los dejamos ahí fijos, ¿no? Esos no se pueden mover. ¿Sí? Y ponemos un electrón dentro del sólido. Uy. ¿Qué es lo que siente el electrón? No, pero la suma de todos de los... Siente de los la suma de todos los potenciales, bueno, de todas las fuerzas, ¿no? De atracción con todos los núcleos, ¿no? Unos más intensos ¿Sí? que otros, los que están más Unos más cerquitas. intensos que otros, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, a ver, piensen en un cristal infinito, ¿sí? Si yo lo pongo aquí, o lo pongo en un lugar, digamos, equivalente, pero trasladado 20 celdas unitarias para acá, ¿qué siente? Lo mismo, por ejemplo. Lo mismo, porque es igualito, el cristal es idéntico aquí, que aquí, que aquí, que aquí, ¿sí? Es lo mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, etcétera, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, lo que siente el electrón es un potencial periódico, ¿a poco no? ¿Sí? Es un potencial que, si yo me traslado un número entero de celdas unitarias, si hago una traslación entera, se queda igual. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que un potencial sea periódico? Que un potencial sea periódico quiere decir que el potencial evaluado en una cierta posición más una traslación entera es exactamente lo mismo que evaluarlo en esa posición nada más. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí? Vuelve a repetir la definición. Que sí, que evaluar el potencial en una posición o en esa posición más una traslación entera, da igual. ¿Sí? Por cierto, ya dijimos más que es una red, ¿no? A esta red, a la red que se encuentra en el espacio, digamos, el espacio tridimensional, donde podemos quitar no sé qué y ver dónde están los núcleos, todo eso, le vamos a llamar la red primitiva, nada más, así le ponemos ese nombre, ¿no? Luego vamos a ver que vamos a involucrar una segunda red y por eso le tenemos que poner nombre, ¿no? Red primitiva, así le llamamos. Simplemente es una red en el espacio de configuraciones, ¿sale? El espacio de configuración. ¿Cómo? No, es el espacio de configuración que dice. Ok, ahora, una cosa, ok, entonces, bueno, esto es la definición de un potencial periódico. Ahora, vámonos al curso de matemáticas. Bueno, no es cierto. Vamos a enunciar un teorema. ¿Ok? El teorema de Bloch, así se dice. Block. ¿Sí?
Premio Nobel de Física. Entonces, 1952. primera, vamos a hacer una aproximación. O sea, esto que les dije de, imagínense que quitamos todos los electrones y ponemos solo uno. Eso implica una aproximación, que vamos a pensar, al menos momentáneamente, que en un sólido real, los electrones, las interacciones entre los electrones del sólido no cuentan. Es decir, los electrones solamente sienten la interacción con la red, es decir, con los núcleos, pero no las interacciones entre ellos. ¿Okay? Eso es lo que se llama la aproximación de Bloch, ¿no? O sea, les llaman electrones de Bloch, ¿no? Estos electrones que no sienten nada más que la interacción con los núcleos, pero no con los electrones, ¿no? Que en realidad no es una aproximación tan mala, ¿no? En el sentido de que, salvo para el átomo de hidrógeno, que por cierto no forma cristales, ¿no? Siempre los núcleos tienen 2, 3, 10, 100 protones, ¿no? Los que sean, y entonces la parte importante del potencial viene más de los núcleos con cargas muy grandes que de electrones sueltos por ahí, que cuando mucho llegan, bueno, no cuando mucho, tienen carga 1, ¿no? Bueno, una vez la carga del electrón. ¿Sí estamos? Entonces, en ese sentido, es una aproximación que no es tan mala. ¿Sí? Ok. Salud. Salud, salud. Entonces, en ese caso, ¿cómo se vería la ecuación de Schrödinger de un electrón dentro de este potencial periódico? ¿Cómo? Una suma de potencial. Sí, donde está el potencial se pone la suma, una suma de potenciales. Pero esa suma de potencial tiene dependencia radial. Claro, el B depende de R. Si lo quisiéramos escribir, sí, como una suma infinita sobre todos los núcleos para allá, para acá, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Pero la pregunta es si queremos hacer eso. No, lo que sabemos es que el potencial es repetitivo. Y eso es más fácil. Ah, pues entonces es... ¿Sale? Sería solo te sale como un factor N, una cosa ahí. El hamiltoniano aplicado en sí se vería así, ¿no? Menos h barra cuadrada sobre 12 Ajá, por la segunda Laplaciano, Laplaciano, porque en el más espacio. u, lo voy a denotar así, u mayúscula de r, que es periódico. Periódico aplicado en psi es igual a la energía, que la voy a denotar así por psi. ¿Sale? Y el potencial periódico, entonces sería igual a... Entonces, a ver, ¿qué dice el teorema de Bloch? Los estados propios de psi, bueno, estados propios psi del hamiltoniano de un electrón h igual a menos h barra cuadrada sobre 2 n laplaciano más u r, donde u de r más r para toda R en la red estoy metiendo algunos términos ahorita, vemos qué es eso de Bravais, se escribe Bravais, B ¿Es de Bravois? Bravais se escribe. Sol.
Una onda plana multiplicada por la periodicidad de la red. A ver, vamos a ver, ¿qué dice? Entonces el teorema dice, los estados propios, sí, del hamiltoniano ¿no? El potencial es periódico. ¿Sí? Para R, lo que se llama la red de Bravais, la red de Bravais va a ser justamente la red que me dice dónde se encuentran posicionados los átomos, los núcleos, ¿no? De esta red cristalina, en el sólido. ¿Sí? Y ahorita hablamos un poquito de las redes de Bravais. Son una onda plana multiplicada por una función periódica con la periodicidad de la red, es decir, sí, ¿no? La función de onda, que es la solución de este hamiltoniano, se puede escribir como una onda plana, e a la k.r, multiplicada por una función tal que esa función tiene la misma periodicidad de la red. ¿Sale? ¿Sí estamos? Función que tiene la misma periodicidad. Ok. ¿Sí se entendió? Esta función podría U ser. sub n k vector de R más R mayúscula es igual a U sub n k vector, ¿no? De R. Esta función puede ser un coseno, por ejemplo, una cosa así. Algo que sea periódico. Sí, pues. Sí, pero puede ser cualquier cosa. No, sí, periódica. pues un ejemplo particular, pues. Ahorita no hemos hablado, digamos, de nada específico. ¿Sí estamos? Ujú. Ok. Sale. ¿Se entiende lo que dice aquí? Ahora, una cosa, las redes de Bravais. Sucede que existe un conjunto de formas periódicas en el espacio tridimensional de arreglar puntos. ¿Sí? Bueno, átomos, como lo quieren llamar. Los matemáticos dirían puntos, nosotros decimos átomos, no importa. ¿Sale? ¿Sí? Una es, bueno, pues así esta, ¿no? Que sería una red cúbica, ¿no? Donde tienen planos equiespaciados en todas las direcciones, ¿no? De puntitos. ¿Sí? Ejemplos de materiales que sean así, por ejemplo, la sal de mesa. El cloruro de sodio se arregla en una red cúbica. ¿Sí? Bueno, sucede que hay, creo que 16 o 18, no me acuerdo. 14. 14, 14 exactamente. Siempre me acuerdo, siempre se me olvida el número. En total son 200 y algo, ¿no? Pero solamente 14 son posibles naturalmente. 14 redes de Bravais posibles, ¿sí? Que son 14 formas distintas de arreglar los átomos, cualitativamente distintas, ¿sí? O sea, no es nada más que, bueno, ahora le ponle el doble de distancia en todas direcciones, no debe ser la misma, ¿no? ¿Sí? Sino que, por ejemplo, una que puede ser es esta misma red cúbica, nada más que cada plano, en vez de quedar exactamente alineado con el de arriba, puede quedar un poquito corrido, ¿no? Entonces eso ya queda una red que no es cúbica, sino es va como en diagonal, tampoco no. ¿Sí? Sigue siendo periódica, ¿sí? Y luego podemos agarrar y no solamente moverla en una dirección, sino moverla en las dos direcciones, y entonces ya queda una cosa todavía más chueca, ¿no? Pero sigue siendo periódica, ¿sí? Bueno, pues todas esas hay otras que, por ejemplo, piensen en un cubo, ¿no? O sea, la red cúbica normalita, pero pongan un átomo en el centro de cada cubo. Eso les da una red que es distinta. Ya se llama la red cúbica centrada en el cuerpo, ¿no? O pueden poner la red cúbica, pero con un átomo en cada una de las caras del cubo. Eso da otra red que se llama la red cúbica concentrada en las caras. No sé si tienes razón, pero
de las 14 tipos de redes, bueno, estructuras, la defines a través de las 6 simetrías que hay, ¿no? Sí, tiene que ver con las simetrías, pero no vamos a meter ahí. Sí, sí. Y no solo esa, ¿no? Otra es, por ejemplo, la del grafito, que son planos donde pongan hexágonos unos tras otros, ¿no? Es decir, hagan un arreglo hexagonal sobre el plano y luego se repiten, ¿no? Ese es otro tipo, eso es otra red cristalina. Y así, bueno, sucede que hay 14 redes, formas de arreglar los átomos distintas, cualitativamente distintas, y son las formas en las que podemos arreglar átomos tridimensionalmente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que se llama una red de Brodel. ¿Sale? Estas 14 redes de Brodel que hay. No sé por qué siempre me equivoco, digo 16, no importa. ¿Sale? ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo andamos de tiempo? Ok. ¿Qué se hace con un teorema? Demostración. ¿Sale? Sea T sub R. Le voy a poner gorro también y no tiene nada que ver con los... ¿Vamos a demostrar este? Vamos a demostrar este. El operador tal que T sub R aplicado en una función de R es igual a la misma función evaluada en R más R. Un vector de traslación. ¿Qué hace? Es un operador de traslación. Agarra una función. Cuando le aplico ese operador, lo que hace es evaluarla en vez del punto donde estaba evaluada, le suma una traslación entera, R mayúscula. ¿Sale? ¿Sí estamos? Ok. Dado que el hamiltoniano H es periódico, tenemos que T sub R aplicado en el hamiltoniano aplicado en psi va a ser igual a ¿qué? Es decir, yo agarro el hamiltoniano aplicado en psi, ¿no? Que es justamente esto que está aquí, o esto que está aquí, da igual, ¿no? Le aplico a lo que resulte de aplicar el hamiltoniano, le aplico el operador de traslación. Queda E por sí en T más R. ¿Esto qué me queda? Me queda el hamiltoniano evaluado en R más R. Ah, bueno. Por psi evaluada en R más R. Pues estoy en lo correcto. ¿Cierto? ¿Sí estamos? Con el hamiltoniano, la única parte que depende de la posición es el potencial, que ya dijimos que era periódico con periodicidad de la red, y R es un vector entero de la red. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda? El hamiltoniano no se modifica, porque el potencial vale lo mismo en R o en R más R. Y aquí me queda nada más psi de R más R. Eso sucede que es el hamiltoniano aplicado en la traslación, aplicado en psi, tampoco no. Esto nada más actúa sobre lo que está a su derecha. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, es lo mismo. ¿Esto qué implica entonces? T sub R y el hamiltoniano aplicado así, o el hamiltoniano aplicado en T sub R, da lo mismo, ¿a poco no? O sea, Es lo que conmuta. acabamos- o sea que conmuta, ¿verdad? Ajá, Eso es muy importante. claro. Ahora, además, tenemos que T El corchete sub pues son de R acero. por T sub R', o sea, es decir, dos operadores de traslación, uno con una traslación R y otro con otra traslación R',
aplicados en psi, ahora vamos a ver qué nos da. Da T R es igual a psi de R más R más R prima. ¿Sí? Y esto implica que T sub R T sub R prima es igual a T sub R prima T sub R y además es igual a T R más R prima. ¿A poco no? ¿Ese es un menos o un igual al primero? ¿Qué? ¿Cómo cuando La última línea, Ahí donde está, más abajo. Ahí donde, ¿es un menos o más? Ah, anterior. Sí que pasa. Este es un igual. Ah, no, sí, 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 la prima. O dos menos, uno encima abajo del otro. ¿Cómo? O dos menos, sí. Estamos a ver. Aplicarlo así o aplicarlo así, Es por molestar. ambos me dan sí en R más R más R prima. ¿Tampoco no? Que es lo mismo que R en R, sí en R más R prima más R. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, estos dos los puedo intercambiar, ¿no? Los puedo intercambiar. Pero además es aditivo. Esto es lo mismo que trasladarlo R más R mayúscula más R mayúscula prima. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ahora sí, ahí viene lo bueno. Como T y el como T sub R y H conmutan, ¿eso qué implica? A ver. No, no necesariamente. No, a todo observable le corresponde un operador hermitiano. Pero eso no quiere decir que cualquier operador hermitiano corresponde a un observable. ¿Eh? Sí, no. No es biyectivo. No, a ver, ¿qué implicación tiene que conmute? Que compartan el mismo conjunto de funciones propias. ¿A poco no? Eso lo habíamos ya dicho, ¿no? ¿Eso qué implica entonces? A ver, vamos a ver. Quiere decir que el hamiltoniano aplicado en psi es igual a E por psi. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Es decir, las psi son funciones propias del hamiltoniano y su valor propio es E. Pero también son funciones propias de T sub R. Llamémosles CDR al valor propio de aplicar el operador en psi. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Tenemos pues entonces que T sub R T R prima en psi va a ser igual a C sub C de R T sub R prima en psi es igual a C R C R prima en psi, y eso va a ser igual a C R más R prima en psi. ¿Poco no?
¿Sí? De la directividad sale esto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues eso es simplemente la aplicación y de saber que sí va a ser función propia del operador este también. ¿Sí? Esto implica que CR más R' No, es que es uno es R' y otro R. es igual a C R por C Gracias. R'. Y después es Salud, los señor. cambios. Gracias. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Sigamos hasta aquí? Ya voy para acá, ¿ok? ¿Dónde puedo rayar que nos... Vamos a ver. Ok, entonces sean a... Voy a ponerlo acá de una vez. Sean a y vectores primitivos Una hora. de Una hora son más o menos 2 gigas. red. ¿Cómo? Una hora de clase son 2 gigas. Vale, es decir, los mismos que habíamos puesto ya acá. ¿no? ¿Sí? No, pero los otros, los anteriores. Sucede que siempre podemos hallar una G tal que C de AI a la 2 y sí, ¿no? Pues eso sí es cierto. Si quiero calcular la G, simplemente estaba en el logaritmo de los dos lados, ¿no? Y despejen y lo